Y ya lo tenemos al querido Abel Busarqui, que es psicólogo, que ya lo tuvimos en otros programas, pero hoy vamos a hablar del contexto, de la realidad que le pasa a los que están sufriendo o en un lugar de conflicto, como por ejemplo en Palestina, y a nosotros que sufrimos desde acá y que siempre rogamos por la paz. Salam aleikum, querido Abel, ¿cómo estás? Walaikum salam, Jalen. Alhamdulillah, todo bien. Alhamdulillah, siempre hay que decir alhamdulillah. Alhamdulillah, sí. Bueno, Abel, me meto de lleno con cómo podemos llevar algo que es, me voy a dormir, no sé si me voy a despertar, voy a mi casa, no sé si la encuentro, salgo a hacer las compras, cuando vuelvo. Me acuesto, me despierto. La pregunta sería, ¿me acuesto? ¿Y si me despierto? Porque esto es lo que... A ver, a lo largo de en esta vida nosotros nunca pensamos en la muerte. Siempre pensamos en que mañana tenemos tiempo, el año que viene voy a viajar, el próximo año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y esto es algo tan intenso como fue la pandemia. ¿En qué sentido? Nos confronta con la muerte, la propia y la ajena, ¿sí? Y es tan duro esto que, como nunca lo pensamos, nunca lo entendemos, nunca nos preguntamos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con los seres queridos, con los que se quedan, con los que se fueron. Son muchas preguntas que a nivel existencial nos lleva a pensar. Una situación límite nos genera un trauma. Ese trauma hace que nosotros no podamos procesar emociones de ningún tipo, ¿sí? Yo en estas semanas que va esta confrontación, yo miro las imágenes y al ver las imágenes me encuentro con una cosa que es algo que es del orden de la perplejidad. Es decir, no se sabe qué es lo que va a pasar. Sí, todo es incierto. Todo es incierto. El miedo está en la mirada, está en los gestos, está en cómo vos te conectás, en cómo vos mirás al otro y de repente decís, te digo hasta mañana o hasta siempre, sí. Hasta la próxima vida, ¿sí? Hasta que la decida. Y me llama mucho la atención cómo no sé si los adultos enfrentan esto, pero cómo enfrentan los niños estas pérdidas, ¿sí? Lo he visto en los niños de Gaza, ¿sí? Cómo de repente ellos claman y reclaman por esto, ¿sí? Porque ellos no están en contra de la muerte, sino en contra de la violencia que conlleva este tipo de muertes. Entonces, acá es donde se juntan, si nos ponemos a pensar en términos psicológicos, se junta la violencia con algo de lo desconocido, que es la muerte, ¿sí? Nosotros como musulmanes tenemos una idea, sí. ¿sí? A partir de pensamos en la otra vida. Y pensamos en la otra vida a partir de los hadices, los relatos en el Corán, ¿sí? Y en ese sentido nos encontramos con todo esto. El punto es cómo hacemos para que esto, llevarlos a nuestra vida cotidiana. Cómo de repente... ¿Y cómo vivimos con esto, Abel? Qué pregunta, ¿no? Pero, sí. Porque nosotros sí, estamos desde acá y sufrimos, pero el que está allá, ¿qué? El que está allá, mira, escuché un relato que decía, me acostumbré a dormir con sonidos de bombas, con no saber, con despedirme, ¿sí? Hay un hadiz que habla, nunca te vayas a dormir enojado con la persona que tienes al lado, porque no sabes si vas a tener oportunidad de pedirle disculpas. Y de esto se trata, en este momento, ¿sí? No estar ofendido con quien tenés al lado, enfrente, con quien es tu familia, es justamente, si te llega el momento de dejar esta vida, que sea, ¿sí? De la mejor manera. Porque enfrentarte a esto es una manera de aceptar que esta vida es finita, que nosotros tenemos una existencia finita. Es un principio y un final. Exacto. No hay algo que digamos, bueno, yo tengo tiempo. Claro, pero yo digo, ese final que lo tengo casi al alcance de mi mano y lo veo porque estoy en una situación compleja, extrema, como lo que están viviendo, por ejemplo, en Gaza. Entonces, ¿cómo vivo con eso? ¿Cómo? Es difícil ponerse en la piel, ¿no? Es difícil y es duro porque durísimo, sí. Vos te pensás en esa situación que te vas y te decís, bueno, me voy a acostar, están bombardeando a 50 cuadras, ¿sí? Y sentís las explosiones, salís a la ventana, lo mirás, te encontrás con eso. Y creo que lo más terrible de todo esto es el grado de violencia con el que se vive esto. Porque vos decís, bueno, me morí, se murió, bueno, es parte de la vida, al principio del fin. Claro, sí. Pero el tema es la violencia con la que se vive. Y esto es lo que desequilibra. Y esto es lo que está presente en la mirada de esos niños de Gaza, ¿sí? Donde vos ves niños temblando, ¿sí? Pero
un temblar de miedo, porque no es el miedo a la muerte, es el miedo a no saber qué le pasa a tu ser querido, porque te morís y punto, sí, listo, se terminó. Pero de repente un niño que corría frente a una cámara y decía, yo vi a mi amigo que le explotó la bomba y su cerebro estaba por todos lados. Y esta intensidad de imágenes en el relato es duro, verlo en un niño desencajado, donde esto decís, ¿cómo vivo? Y lo más duro de todo esto es el nivel de violencia. La violencia con la que se vive esto. Y esa misma violencia nos llega a nosotros con imágenes. Esto que vos decías, ¿cómo nosotros vivimos de acá esto? ¿Cómo nosotros sostenemos esto? Ahí es donde hay recomendaciones, ¿sí? Primero y principal, regular la cantidad de tiempo a exposición a este tipo de imágenes. Nosotros acá. Nosotros desde pero acá. El que está allá es inevitable. El que está allá es inevitable. Salís y lo ves, te encontrás. Y aparte 24 horas no es que, bueno, de Vas 3 de la tarde a 3 y media, no. Es que lo violento de esta situación es que vos vas caminando y de un escombro sentís una voz. Entonces vos te acercás y no sabes quién está ahí abajo. Un niño, un hombre, una mujer, ¿sí? Un ser vivo ahí abajo. Y esto es por eso digo, salvando las diferencias, la pandemia nos enfrentó con una muerte, con una posibilidad de morir inminente. Sí. Y de valorar también más la vida. Y de valorar la vida. Acá no solamente es la muerte, sino la violencia con la que se vive en este mundo.